Un hombre, dos mujeres, es el título, un hombre por un lado, dos mujeres por el otro, si están cerca de una computadora, cuando regresen a sus casas se están manejando, o dentro de un rato mismo, si ven, tienen posibilidad de entrar a internet, busquen Juan José Becerra, un hombre, dos mujeres, y van a ver cómo esas tapas terminan conformando un todo. Entonces nos indicaría una posible lectura, un posible camino de lectura. Pero bueno, ahí estamos tratando de componer la comunicación con Juanjo, que está escuchándonos, nos está viendo también a través de la conexión, pero bueno, nosotros no podemos dar con él. Muchas cosas son las que tenemos para preguntarle a Juan alrededor de este díptico, y también a su modo, a su capacidad creativa, y a lo que entiendo también resulta una manera de entender también el universo literario, ¿sí? Y la creación misma, ¿no? Bueno, ahora entiendo que sí, lo tenemos, no nos vamos a ver, pero sí vamos a charlar. Hola Juanjo, ¿cómo va? Todo bien, no sé si me escuchan, si me ven. Te estoy escuchando, así que es lo importante. Perfecto, lo más importante se supone, ¿no? Exacto. Eso dicen. Pero bueno, antes que nada felicitarte por el díptico, por un hombre, dos mujeres. La verdad que lo leí de manera ultra veloz, y no porque sea poco, sino porque la lectura a uno lo va enredando y desea ir sabiendo más de estos personajes que soltaste en la periferia, en la ciudad, y que has soltado también en la noche, ¿no? Bueno, viste, esto que me decís vos está como muy organizado, y yo creo que es lo que pasa con la lectura. Ahora, cuando, digamos, del otro lado, del lado, vamos a decirle, anterior, la organización es muy improvisada, aunque parezca mentira. Que si no hay un cálculo de espacio, no hay un cálculo del despliegue de los personajes, ni de los incidentes que van a sufrir, o que los va a favorecer. Eso para mí siempre es un misterio, ¿viste? Y la única manera que tengo de relacionarme con eso es de manera retrospectiva, frente al hecho consumado. Lo que hago a veces como lector, pero no como el lector que se pone a leer lo que ya escribí, sino como un lector tardío que recuerda lo que escribió. Lo que hago es deducir qué hice, y ahí sí actúo como un lector de lo que hago, pero no tengo como que me falta fuerza para intentar postular un programa. Bien. Incluso una vez que está hecho el libro, y deduzco los elementos que lo compusieron, tampoco me convence demasiado lo que yo pueda leer de mis libros. O sea, no sé, son experiencias muy como heroinómanas, ¿viste? No sé cómo llamarlas. ¿Sos de releerte cuando estás publicado ya, Juanjo? No, mira, lo que hago por lo general es, cuando termino los libros, cuando termino el libro, en el momento preciso que termino el libro, que digo, punto final, se acabó, ahí ya no hago más nada hasta que, bueno, hablando con la editorial, siempre me dicen, bueno, ¿qué tenés? Y yo digo, tengo tal libro para publicar. Bueno, tráelo. Y cuando lo mando, antes de mandarlo, sí los leo un poquito. Bien. Es una lectura, no digo desatenta, pero es una lectura, vamos a decirle, informal, que por lo general no intenta reprimir lo que se escapó del libro. Diría que todo lo contrario. Y una vez que el libro está editado, lo que busco, así hago una lectura, busco como la rata, siempre los encuentro, y después ya me despido de eso. Bien. Es una experiencia acabada, y lo que me puede pasar a veces es que por ahí, viste, paveando en mi casa, manoteo un libro mío, que por lo general es una en un millón la posibilidad, en cualquier lugar, y leo al azar un párrafo y digo, ¿por qué? Por favor.
¿Quién te mandó? ¿No? Entonces lo encierro y sigo buscando los libros que van adelante en la biblioteca mía. Bien, pensé que ibas a hacer una exclamación así de belleza, ¿no? De que ibas a ser de lamento. No, estás loco, no lo siento, no siento para nada satisfacción. Sí mucho placer cuando escribo, pero es un placer que no tiene que ver con el orden de la calidad. Sino con cuestiones más vinculadas a una respuesta que hay que dar al vicio de escribir. Entonces, mientras estoy escribiendo me siento como suelto, como en mis dominios, aunque es obvio que el dominio es una ilusión y no domino nada, menos el lenguaje, imagínate. Pero jamás se me ocurriría decir qué buena frase que escribí. No, para nada, veo negro por todos lados. Bien, ahí alguna vez creo que te lo comenté, lo hemos hablado, y pensaba esto que decías con respecto a la escritura y al placer que te provoca hacerlo, por lo menos a mí como lector lo que me sucede, y no me sucede con muchos autores, Juan José, que por ejemplo, no sé, agarro una serie de novelas de Andrés Rivera, por ejemplo, y después se me presenta la posibilidad y hay un estilo, ¿no?, que es rápidamente reconocible, y me pueden ofrecer, digamos, el texto sin decirme el autor, y rápidamente lo identifico. Y me sucede lo mismo con vos, digo, tenés como un registro, por lo menos a mí me resulta muy reconocible tu prosa, y no es poca cosa, digo, y es algo de lo que no pueden jactarse muchos, digamos, tener un estilo definido, que no quiere decir que sea repetitivo o reiterativo, sino un impulso creativo que es reconocible. Sí, vos sabés que yo, en realidad cuando me pongo a pensar en eso, lo que pienso es que todo se da de un modo muy accidental en la escritura. Que los elementos que componen lo que podemos llamar un estilo, y que por otro lado es como muy difícil de sostener, excepto que uno tenga una misión de cumplir, es decir, tengo un estilo y lo defiendo. Es decir, ahí ya uno estaría entrando en un terreno de escritura defensiva, que en realidad yo preferiría no hacer, pero digamos, no sé muy bien cómo se compone el lenguaje en el que de algún modo cuaja el escritor que hay en uno, y al mismo tiempo no sé si eso que cuaja en algún momento puede persistir. Yo tengo la idea de que obviamente vos lo reconocés, porque sos un lector avesado, pero yo quizá por distracción lo que hago a veces es decir, bueno, ahora voy a escribir como en otro registro, supongamos que tenga yo esa voluntad, y a veces es difícil también. No sé, con estos libros lo que me pasó es que por primera vez hay una mujer que narra, una mujer que cuenta. A mí las mujeres, obviamente, siempre me fascinaron la literatura de la mujer, pero no la literatura, los libros de literatura femenina, las cuestiones de género, sino la voz de la mujer, los sistemas asociativos de la mujer, las lógicas, digamos, el registro verbal. Para mí es como hablan como otro idioma. Entonces, siempre me pareció muy tentador poder impostar esa voz, una voz de mujer, para ver si cabía la posibilidad de internarme en la máquina que forma ese tipo de lenguaje. Por supuesto que es imposible, y es nada menos, digamos, nada más que una usurpación. Pero me gustó, por algún momento, digamos, o por lo menos en el momento en que escribí ese libro, que es breve, poder pensar o imaginar que estaba pensando con la cabeza de una mujer. Que es música que a mí siempre me fascinó en relación con el lenguaje. De hecho, le presto más atención a las mujeres cuando hablan que a los varones, ¿no? Los varones me aburren un poco. Bien. Antes de meternos un poco a charlar de este díptico de un hombre, dos mujeres, tomé nota mental y después las anoté en el celular porque no quería olvidarme, para compartirlas con vos, que tiene que ver con, bueno, estas cuestiones que sucede con los libros y las lecturas, que el lector se apropia, ¿no, Juanjo? Se apropia de lo que lee, básicamente, y por ahí va para un lugar que no fue el pensado por el autor. Y me pasó en la segunda parte, que bueno, cuando aparece este personaje Vázquez Rey, ¿no?
y se empieza a recorrer un poco desde la narración. Ahí rápidamente recordé, no porque sea copia, sino por el estilo, por la personificación, o por el tipo de personaje, mejor dicho, que se estaba describiendo, a buena parte de las descripciones o las crónicas que aparecen en Grasa. Bueno, eso... Puede ser. Bueno, primero, Flavio, los libros son de los lectores. Uh-huh. O sea, yo no tengo duda. Yo siento más propiedad, o digamos, más sentido de propiedad o efecto de propiedad sobre los libros que leí que sobre los que escribí. Sobre los que escribí no siento, digamos, que sean míos. Uh-huh. Es loco, pero es así. Y en realidad eso que decís, quizá apareció el hombre ahí, ¿no? Apareció como el varón. Sí. Porque posiblemente, digamos, la ridiculización de ese personaje, si bien está hecha a partir de un punto de vista femenino, es obvio que ahí aparece algo que tiene que ver con mi sistema de disgustos, digamos, ¿no? Lo que estimula mi disgusto, vamos a llamarlo así. Y sí, por supuesto que debe tener que ver con eso, porque en el fondo los personajes... Mira, ayer alguien, no sé, me preguntaba, viste, siempre alguien pregunta en qué te inspirás, y a mí siempre eso me pareció una pregunta que no tenía una respuesta precisa, o digamos, la precisión de la respuesta ahí es muy engañosa, y lo que se me ocurrió decir es que la inspiración, que es una palabra muy ambigua y que además tiene como resonancias místicas, quizá tenga más que ver con el mundo de la gastronomía. ¿Viste cuando se habla de reducción? Sí. Reducción en términos gastronómicos, por ejemplo, hacer de una vaca hacer un caldo. Sí. Bueno, es una cosa así lo que me pasa a mí con los personajes. Bien. También se puede invertir. También con un caldo puedes hacer una vaca. Pero hay como un sistema de centrifugación de personas, incluso de personajes que leíste, personas con las que te relacionaste con los lenguajes propios de esas personas, y también personajes sobre los que leíste, que empiezan como a despedir valores en el sentido químico, ¿no? Y ahí se empiezan a formar aliaciones que yo creo que son mentales, y que quizá pudieran describirse desde el punto de vista racional, pero que en el momento de operar a través de la literatura son más bien improvisadas, son automáticas, como que se juntan tres metales sueltos que nunca pensaste que iban a formar esa aliación, y ahí componés, me parece a mí, una materia que en alguna medida es inexistente, y esa es la gracia de la literatura. Es decir, fomentar la creación de materias inexistentes hasta el momento en que cualquier escritor, los buenos y los malos, intentan componerla. En este momento de composición en el que estamos hablando, Juan José, ¿siempre los textos fueron pensados como díptico? No, mira, yo ahí tengo... No... déjame pensar cómo fue, déjame recordar. Yo tenía una escena común, que eso tiene que ver con, supongo yo, con el olvido, con la mecánica de la repetición. Es decir, hacer una misma cosa dos veces. Me encontré con que había una escena muy parecida. Entonces dije, bueno, si la fuerza propia de las historias confluyen en un punto de reunión, ¿por qué razón yo me voy a encargar de redistribuir esos elementos que se acercan? Los dejo en el punto en que se reunieron y lo resuelvo de una manera que para mí era una manera extraliteraria, que tenía que ver, pero literaria también, como epifenómeno, digamos, que tenía que ver con la idea de que, digamos, si hablamos mucho en la editorial de si al libro, porque obviamente cuando fui con esta idea me dijeron, no, metés a dos novelas en el mismo libro, ¿cuál sería la gracia? Y yo, para defender mi capricho, dije, bueno, la gracia es que no es lo mismo un encuentro de los personajes de los dos relatos en el mismo libro, vamos a decir en el mismo mundo, ¿no?
me parece que es mucho más representativo en términos de maqueta de las cadenas causales que llevan a una persona a vivir una vida y a cruzarse con personas que abandona o deja de lado o se detiene para establecer con esas personas un tipo de relaciones, era como mucho más obediente a la dinámica vital que a la editorial, que era, bueno, son 2 libros cortos, los metemos en un libro grande y chao. Me parecía que tenía mucho más que ver con lo que pasa en la vida material, el hecho de que uno se cruza con alguien y sigue de largo. Y no sabe nunca va a saber qué se perdió por no haberse detenido. También le ocurre a la inversa, ¿no? Es decir, ¿viste cómo es? Cuando te detenés, decís por qué no seguí, cuando seguís, decís por qué no me detuve. Es decir, son como... Y eso me parece que con lo que tiene que ver esa angustia de seguir algo, o hasta de la angustia de detenerse, tiene que ver con lo desesperante que es la fuerza lineal del tiempo y de la vida que se vive en la línea del tiempo. O sea, porque yo creo que si hay un anhelo humano, es el anhelo de la superposición. Entonces, ¿qué nos daría cada uno de nosotros por estar en varios lugares al mismo tiempo? Digamos, ese principio de ubicuidad, que es como el sueño que más sueña despierto el ser humano, la literatura lo puede cumplir, aunque sea a través de una chispa, de decir, bueno, en ese momento que se cruzan los personajes de un libro con el otro, como si se tratase de 2 vidas, es un momento en el que, como sucede con la vida, los personajes de un libro podrían haber sido los personajes del otro libro, podrían haber saltado de un libro al otro. Y del mismo modo en que uno puede saltar de una vida a otra, encontrándose con personas, ¿no? Con las que se relaciona. Entonces, lo que quería era que se produjese ese efecto y que ese efecto acompañara también un problema, que es un problema del libro como objeto industrial y como unidad sellada, que es que todo está dentro del libro. ¿Por qué un libro, por qué las cosas no salen de un libro? Porque, digamos, el lenguaje está atrapado en el libro, es como una escultura, es una cosa bastante fatal. Nosotros, como lo tenemos naturalizado, porque tenemos una cultura bibliófila desde hace siglos, damos por sentado que las cosas están bien así, y que no estarían mejor de otra manera. Pero que los personajes de un libro salten a otro, y que uno se pueda sospechar de que los personajes de un libro, por ejemplo, en una librería o en una biblioteca, pueden ser personajes de todos los libros, me parece que plantea todas las posibilidades que hay, todos los jardines que se bifurcan, y también lo poca cosa que es la biografía de una persona o de un personaje. Es una línea que va de A a B, y eso es todo. Pensaba esto a partir de que te escuchaba también, Juan José, cómo un encuentro o un desencuentro, ¿no?, puede, fortuito, porque es casual, digamos, hay una mera casualidad, como tanto en la literatura como en la vida cotidiana, y lo que decías vos, de detenerse o no detenerse, puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Porque precisamente el desencuentro o el encuentro puede hacer que nuestra vida tome un rumbo distinto, incluso para nosotros y para los personajes de este díptico, ¿no? Es que yo creo que uno no hace nada. Digamos, hay como un fetichismo de la autoría, ni hablar de la autoría de literatura o de arte, pero de la autoría en general, del yo. Es decir, todos estamos un poco, bastante enamorados de la vida que llevamos, porque digamos que creemos entender que esa vida es una construcción, es una obra personal, cuyo encadenamiento se forjó eslabón por eslabón por voluntad propia. Yo creo que nos asustemos. Me parece que medio que es casi todo lo contrario. Uno se va quedando, digamos, hay como movimientos, fuerzas que te arrastran, y como detenciones, como paradas técnicas. Esas paradas técnicas te consolida o el rumbo, o la quietud, qué sé yo, algo que uno empieza a considerar como propio. Pero lo propio no sé muy bien dónde está. Yo recuerdo haber curioseado mucho la filosofía cuando era más joven,
y haberme detenido en el concepto del devenir de Deleuze, porque me parecía que era como lo más práctico para ejemplificar el curso de la vida. Uno es una cosa, después es otra, después otra más, y otra, y otra, y otra. Pero porque no es nada. Quiero decir, uno se enamora de las identidades que están fuera de uno, porque la identidad no está dentro de uno. Por lo menos la que uno sostiene, Sí. digamos, vinculada a la razón social, a la ocupación. ¿Qué sé yo? Yo soy un escritor, no sé, tengo mis dudas. No sé qué significa mucho eso, como tampoco sé muy bien qué significaría otra cosa, y me dedicar a otra cosa. Entonces, lo que me parece es que hay ahí como una negación del tembladeral que es el interior, que reprimimos constantemente en nombre de la identidad que imaginamos para nosotros, o que, peor todavía, los otros imaginan para nosotros. Ahí pasa algo interesante alrededor del personaje, el primer personaje, que es el ingeniero, el mecánico, ¿no? Bueno, va mutando el parrillero, el ladrón, ¿no? Digo, sin spoilear demasiado el argumento, pero digamos, y cuando también pensaba en eso, y a cuenta de lo que estás diciendo, Juan José, pensaba en ese texto o en esa teoría que plantea Erving Goffman con respecto a las máscaras sociales, ¿no? De cómo cada persona puede tener tantas máscaras sociales como grupos con los que interactúa, ¿no? Porque en definitiva se trata un poco de eso. Sí, está esa frase de Harold Bloom en el estudio sobre Shakespeare, que cuando dice que Shakespeare nos hizo teatrales. Yo creo que no hay ningún paso dramático que demos en la vida digo, no en el teatro, que no sea teatral. Es decir, las modalidades de actuación, los recursos dramáticos que tenemos para cada escenario que frecuentamos, es sorprendente. Lo que pasa es que no lo inventaríamos porque nos parece natural ejercerlo. Pero no solo que tenemos una máscara y luego otra en el sentido de la secuencia, de cómo una máscara se va reemplazando por la posterior, sino como a veces tenemos muchas máscaras simultáneas, como fugas laterales de lo que sería la identidad que defendemos, esa pavada, y esas fugas laterales donde hacemos un drama acá y otro allá, tienen a la vez su propio lenguaje. Es decir, viste, capaz que te pasa, no sé, a mí me pasa que según con quién hables, el código de relación, sí. O sea, el lenguaje, no digo el lenguaje común, pero el lenguaje que se intercambia, está muy determinado, muy encapsulado, tiene que ver con esa persona. Incluso tiene que ver con la actividad de esa persona y la relación con nosotros en relación a esa persona o con la nuestra. Sí, sí. Uno no habla el mismo idioma cuando va al mecánico que cuando va a la farmacia, que cuando va al trabajo, que cuando habla con la familia. Hay decenas de discursos disponibles que uno va aplicando conforme la máscara que usa. Totalmente. Y eso, que parece un delirio, porque es imposible que no estamos todos locos del orto, es como lo común de la vida cotidiana. Lo que pasa es que es invisible para nosotros. Sí. O sea, creo que el ser humano tiene un don para saltar de un lado al otro, de una máscara a la otra, sin ningún tipo de sufrimiento, salvo cuando lo hace en serio. Claro. Salvo cuando, digamos así, te sacás la careta. Que eso es un acto demasiado violento que nos reservamos para la otra vida, ¿no? Con respecto a lo que decías, y como para ir redondear ese concepto, me ha pasado alguna vez con lo que decías de estar, digamos, ir a ver al mecánico circunstancialmente y que esté conmigo, digamos, alguien de mi entorno, ¿sí? O ya sea mi compañera o mi hijo, y cuando subo al auto después me hacen algún comentario como, bueno, del porqué de determinada terminología o determinada manera de comportarme, ¿no? Entonces tiene que ver con eso también, porque ahí se estarían cruzando dos universos, ¿no? Claro, es que, digamos, hay que entrar en relación con mundos desconocidos en la vida diaria. Sí. Entonces es como mejor absorber eso que se desconoce, digo, absorber el código desconocido, hablarlo con naturalidad, es decir, usurparlo. Y por supuesto, después venís a tu casa y hablas de árbol de leva, pistones minerales, y no pones un taller mecánico porque casualidad.
Es algo que se le ocurrió al personaje, ¿no? Porque en definitiva empezó con cierta que me encantó, digamos, eso sí, me parece un hallazgo, Juan José, porque es un universo distinto, ¿no? Hay como una cierta pasión por la descripción de los autos, ¿no? Como un fierrero, ¿no? Ahí en la construcción de ese primer personaje y esa primera voz que lo narra, ¿no? Hay todas unas terminologías sumamente interesantes y bueno, después, por un hecho pues, fortuito, ese tipo que se dedicaba a coleccionar autos termina siendo por los otros enderiado como mecánico, ¿no? Es que yo creo que si uno se dejara llevar, sin la angustia que implica dejarse llevar, no sé, terminaríamos en cualquier cosa. Es decir, el recorrido que haríamos en el tiempo personal sí. Que te toca vivir sería como mucho más laberíntico. Totalmente. Y lo que le pasa a ese personaje, mira, ese personaje, para hablar entre amigos, viste, hablando de inspiración, es un personaje que tiene en el principio, digamos, sí. Te diría que el 99% no, pero el principio, la identidad original, tiene que ver con un amigo mío que es ingeniero, que tiene una inmobiliaria en La Plata, que no lo quiero nombrar, muy amigo, un amigo que con el que tengo una relación de hermandad y no tenemos nada que ver. Y son creo que las relaciones que más me gustan a mí. Nada que ver, te digo, en el sentido de, no sé, desde que debe estar militando a Milei hasta que no lee literatura, sí. Pasando por lo que vos quieras, todas las diferencias posibles entre los seres humanos, nosotros. Pero hay algo de la conexión humana que cuando se da como un poco milagrosa, que bueno, que nos queremos mucho, obviamente nos decimos barbaridades, como me pasa a mí muchas veces con la gente con la que no coincido, tengo relación como de hermandad, justamente con las 3-4 personas que no coincido en nada, y mucha confianza también para hablar. Y él tiene una casa muy bonita y puso un taller, y compró autos de colección, y yo le dije, falta esta realidad está subejecutada. Falta esto, tiene que venir la literatura a poner las cosas en orden y bueno, y darle una vida a ese personaje que no es la persona que yo conozco es capaz de soportar, digamos, ¿no? Porque lo que le pasa a ese personaje es que digamos, tener la vaca atada es un poco deprimente. Yo pienso a veces mucho en las neurosis de clase. Por ejemplo, el burgués. La neurosis, la culpa de la neurosis la tiene el lenguaje. Y al mismo tiempo ese lenguaje se produce por la insatisfacción propia de la persona que ya tiene algo y que quiere más. Eso es como para mí como el ABC ciudadano de la neurosis. Entonces, lo que veo en las clases bajas es menos neurosis, menos lenguaje, menos hablar al pedo, más acto. ¿Por qué? Porque por las necesidades propias de la supervivencia, la presión del tiempo sobre los momentos en los que hay que sobrevivir, tiene una urgencia que la persona acomodada no puede experimentar jamás. Entonces el tipo que se levanta y no tiene nada, es como que tiene que salir a cazar. No está hablando de, uy, cómo me gustaría, y mi novia me dijo, no, es como pre-freudiano o post-freudiano. Va a los hechos, va a las máquinas herramientas, digamos, resuelve las cuestiones de modo físico, y eso yo creo que es lo que anhela el personaje del libro Un Hombre. Anhela esa vitalidad, poder improvisar cada día de su vida como si fuese una pequeña obra de arte, y saber que esa obra de arte se consuma cuando se acabe el día y que al día siguiente hay que hacer otra. Entonces es como una secuencia de obras, son como artistas de la vida los tipos. Puesto me da, lo digo en términos literarios, me da como mucho rencor social, por otro lado, que eso ocurra, que esas personas que no tienen nada tengan que hacer ese sacrificio todos los días para que el día siguiente haya menos que el anterior. O sea, no lo digo en términos románticos, lo digo que evidentemente yo he hecho un uso literario de eso, y me parece que la frecuencia en el que me pareció haber captado la diferencia entre una persona acomodada, digamos, cuando uno dice esa persona que lo tiene todo, que también es un eufemismo,
Bueno, aquella persona que no tiene nada y sin embargo tiene como el porvenir inmediato plagado de decisiones e invenciones y talento biológico para poder superar ese día, aunque más no sea. Sí, no se proyecta mucho más allá. Exactamente, no, porque no hay más allá. Claro. Porque vos ves, porque un tipo dice, no, tengo $100.000, ¿qué hago? Un día hablo con el contador, compro bono, ¿viste? No duerme. Y el tipo que se acuesta y dice, mañana no sé qué voy a comer. Bueno, mañana veo. Y mañana lo ve, ¿no? Por eso me causa mucha gracia que se diga que el pobre no trabaja. Hasta el pobre que no trabaja más que el que trabaja. Totalmente. Ahí tomé nota de una frase, de esas que vos decís que no reconoces, pero a mí me encantó, que tiene que ver con esto dice, el mundo de lo real, donde pasan las cosas, y el de la superficialidad, donde se aparentan, ¿no? Que de alguna manera también viene a cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, es que sí, mira, yo no sé cuáles son los asuntos en los que, digamos, por los que me dejo llevar, pero yo creo que un asunto bastante importante últimamente para mí, y me doy cuenta después de que escribo los libros, es la apariencia. Bueno, todos vivimos en la apariencia. Y yo creo que un factor de protección de la apariencia es el lenguaje. Es decir, el lenguaje es como la primera máscara. Sí. Aparte es la más fácil de poner y sacar, ¿no? O sea, es mucho más fácil cambiar de lenguaje en el sentido de una máscara por otra, una máscara verbal por otra, que cambiar un atuendo. Quiero decir, es mucho más práctico hacerlo, lo haces a la velocidad de la luz. Estás diciendo una cosa y inmediatamente decís otra. Y me parece que el lenguaje, te diría que la masa crítica del lenguaje social está hecho para aparentar. Porque por otro lado, digamos, no sé qué tipo de sociedad habría, o en todo caso si habría sociedad, a partir del momento en que las máscaras del lenguaje empiezan a caer. Imagínate un mundo en el que todo el mundo diga lo que se le antoja. Sobre todo porque ahí también habría que pensarlo eso, ¿no? Sobre todo porque cuando uno dice algo, eso que dice, por más que sea de la manera más afirmativa, es provisorio. No sé si te pasa a vos, a mí me pasa que a veces estoy muy convencido de algo, pero el acto del convencimiento, que va acompañado del lenguaje que lo formula, yo no sé muy bien si no le debe más al acto de estar convencido de algo que al argumento verbal que se monta sobre eso. Claro. Entonces cuando te enfriás, decís, no me habré equivocado. Medio que, bueno, que ya es tarde, ¿no? Es tarde para reparar, para decir, che, mirá, me equivoqué. Entonces, me da esa sensación de que el lenguaje obviamente sirve para aparentar, pero al mismo tiempo sirve para creer que uno está diciendo algo que se corresponde con lo que siente y sin embargo eso no dura mucho. Ya no te quito más tiempo, Juanjo. Primero celebré mucho, a mí que me ha tocado asistir a presentaciones de músicos o de poetas o de escritores, de libros y demás, y en una época hace tiempo ya, con algunos amigos que coincidíamos acompañando a otros amigos que publicaban, teníamos como visualizados a 3-4 personas que le decíamos eventeros, porque bueno, se dedicaban a hacer una especie de raid por los eventos para comer y beber un poco de vino, y bueno, lo dejo ahí, lo celebré mucho, y después, como cierre, algo que me fascinó y que sí me gustó mucho, por eso me fascinó, que tiene que ver con que las dos historias transcurren en un tiempo impreciso, ¿no? Uno le parece en algún momento como que dice, esto puede pasar ahora, puede pasar mañana, pero sin embargo, a medida que va recorriendo las historias, se descubre que el tiempo es impreciso, que quizás no esté sucediendo y suceda dentro de 20 o 30 años, porque hay una especie de distopía dando vueltas, y lo único que tenemos certeza es de lo que pasa durante la noche, como que la noche nos ofrece cierto
certidumbre, valga la redundancia. La redundancia no, la paradoja, digo. Sí, a mí me pasa con el tiempo y con el lugar de mis libros que son como recursos que tiendo que se deslicen hacia la indefinición. Que los lugares sean y no sean reconocibles, que el tiempo sea pero que pueda ser otro. Quiero decir, hay un modo de formar esos cruces donde la literatura presta recursos para ese tipo de engaños. Pero me parece que son engaños de buena fe. Es paradoja acá también. Digamos, ¿cuándo suceden las cosas? Si vos te pones a pensar cuándo suceden los hechos, ¿no? Es decir, los hechos que suceden en el instante que ocurren, por lo general, durante el momento en que ocurren, no sé si dicen algo. Quizás digan un poco más un tiempo más tarde, cuando uno, por algún tipo de alquimia mental inesperada, se encuentre componiendo en el recuerdo los hechos que ya pasaron. Entonces, ¿cuál es el verdadero hecho? ¿El de la composición, un poco delirante del recuerdo? Porque los recuerdos tienen siempre como un principio de delirio, así como tienen un principio de realidad. ¿O el de los hechos, de los que no quedó nada? Entonces, y me parece también que tiene mucho que ver con quizá una influencia que yo recibí como lector de Henry Bergson, que me parece que lo que postula es justamente que sobre todo, no sé si los hechos en sí, pero cuando uno contempla un hecho, ese hecho que está contemplando, que incluso en la actualidad más acérrima, está vinculado a una especie de tradición de la contemplación propia, de objetos parecidos. Si yo hoy veo, no sé, miro una estufa, la estufa que tengo delante mío, no es ese objeto, es ese objeto y toda la prehistoria de ese objeto. Es la primera estufa que vi y todas las demás, cuyos fragmentos llegan y se consolidan en una imagen que es el instante en el que aparentemente tendría algún tipo de actualidad la contemplación. Entonces me parece que la contemplación de las cosas en el tiempo, yo la llamaría sin duda bergsoniana, y creo que esa es una influencia que siento y a veces sufro también en mis libros, ¿no? Bien. Bueno, Juan José, te agradecemos el tiempo, te felicito por el díptico Un hombre, dos mujeres, editado por Seis Barral, y bueno, como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, Flavio, la verdad que para mí también es un placer conversar. La próxima conversamos sobre vos, porque a mí me gusta más preguntar que responder. La próxima va a ser al revés. Bien, dale. Pero muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Te mando un abrazo. Juan José Becerra, Pastor por Maldición Eterna, Un hombre, dos mujeres, dos libritos sumamente interesantes. Libritos, digo, por la extensión, porque las historias que se cuentan tienen cierta densidad y créanme que si uno lee el primero, siente la necesidad inmediata de adentrarse en el siguiente para ver qué pasa con la vida de esas tres personas.